Noten que en las condiciones físicas que estaban Pablo y Silas, azotados, semidesnudados, maltratados, tal vez habían quejas propias, normales, de un dolor, de una aflicción. Pero por encima de esas quejas ardientes, habían oraciones fervientes, como dice el Salmo número 6. Ellos estaban orando, pero al mismo tiempo, Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de regreso para continuar estudiando la palabra del Señor, como acordamos, la iglesia del Nuevo Testamento. En el último capítulo le dijimos que íbamos a volver al capítulo 13 del libro de los Hechos. Hechos 13, versículo 4 al 12. Un falso hijo de Dios como agente del diablo. Es la primera experiencia que va a tener Bernabé y Saulo predicando en Chipre, el lugar donde fueron enviados por el Espíritu Santo. Antes de tener esta lectura, yo quiero compartir con ustedes a 2 Corintios capítulo 4, los primeros 4 versículos. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículos 1 al 4. Escuchen con detenimiento, porque esto es muy importante en la conformación de todo lo que es la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de este siglo XXI. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hagan la conexión con Efesios capítulo 6, verso 13. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, con estos 4 versículos vamos a ir a Hechos capítulo 13 y vamos a ver desde el verso 4 en adelante cómo hay instrumento de parte del enemigo de la justicia, que comenzando con su propio nombre, quieren confundir a personas como Sergio Paulo para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Pero ya ustedes saben estas palabras aquí del apóstol Pablo. No hay que adulterar, no hay que alterar, no hay que modificar nada, solamente hay que predicar la palabra tal y como nosotros la hemos recibido. Vamos a ver el relato, versículo 4. Ellos, es decir, Saulo y Bernabé, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cualquiera piensa que la iglesia de Antioquía fue que los envió, mas sin embargo queda muy claro que quien los envía es el Espíritu Santo. Recuerden la escena cuando Cornelio en el capítulo 10 envió 2 criados con un devoto soldado donde Simón el curtidor para buscar a Simón Pedro. Cuando ellos llegaron, que estaban tocando la puerta y preguntando por Pedro, el Espíritu Santo le dijo: yo envié esas personas. Quiere decir que no fue Cornelio que los envió, sino el Espíritu Santo. A Saulo y a Bernabé, quien los envía es el Espíritu Santo, no la iglesia de Antioquía. Entonces, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En Salamina habían tantos judíos que había más de una sinagoga.
Entonces ellos aprovecharon el tiempo para ir a predicar la palabra del Señor a un pueblo que ya tenía una tendencia natural a escuchar lo del Señor. Tenían a Juan de ayudante, el sobrino de Bernabé. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, se movieron de un extremo a otro, hallaron a cierto mago, falso profeta. Mire todo lo que se va diciendo. Cierto mago, que en ese momento no era necesariamente un mago de lo que en el día de hoy conocemos con las artes mágicas. Podía ser una especie de esta gente todavía del tiempo en el cual vivió Daniel allá en Persia o en Babilonia, que eran hasta cierto punto consejeros de gobernantes y de reyes. Pero es un mago, es un falso profeta, es un judío llamado Bar Jesús. Ve qué interesante la palabra Bar Jesús, que es una palabra aramea. Bar quiere decir hijo. Jesús es Jesús, como quien dice hijo de Jesús. Desde ahí comienzan las confusiones, que estaban con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente. Miren lo que se dice de Bar Jesús, que es un falso profeta, que es un judío, que es un mago, pero que allí está con un hombre prudente llamado Sergio Paulo. Entonces Sergio Paulo, que es el gobernador, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Wow, de verdad que aquí hay una dinámica tan interesante. Y nosotros vamos atrás, vamos adelante, retrocedemos, adelantamos, pero vamos aprendiendo de esa gran dinámica del Espíritu Santo en la conformación de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces acordamos a Lidia escuchando la palabra de Dios con atención, abre su corazón, recibe la palabra y se convierte. Pero ahora es Sergio Paulo, que tiene deseo de oír la palabra de Dios. Pero ¿quién le resistía? Elimas. Elimas, que también es una combinación ahora hebrea de él, que quiere decir Dios, y la otra parte, Imas. Él sigue con un nombre que trae confusión, especialmente a los judíos que viven en Chipre. Dice, así se traduce su nombre. Le resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces él está haciendo todo lo posible como instrumento del diablo, según 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Acabamos de leerlo, hermanos. Acabamos de leerlo, en los cuales, es decir, en los perdidos, el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Como no les resplandece a Elimas, a este Bar Jesús, a este falso profeta, entonces él quiere que no le resplandezca a Sergio Paulo también. Entonces él hace todo lo posible para apartarlo de la fe. Aquí es que viene el gran cambio. Entonces Saulo, que también es Pablo, y quien nos hace el favor de recordarnos esto, es Lucas, el autor de este libro. Aquí vamos a ver el cambio. Ya no va Saulo, ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y este es un punto que lo hemos discutido una y mil veces. Comenzando en Hechos capítulo 6, cuando se buscaron aquellos 7 varones para atender el nuevo ministerio de distribución de los alimentos. Que una de las características para formar este grupo es que fueran personas llenas del Espíritu Santo. Quiere decir que un lleno del Espíritu Santo da evidencia, de tal manera que la comunidad sabe quién está lleno y quién no está lleno, quién es quién y quién no es quién. Entonces, una vez más se confirma lleno del Espíritu Santo. Empoderado por el Espíritu Santo sería la otra palabra. Una llenura que no deja espacios a dudas ni a debilidad. Un hombre que está dispuesto a ir por completo en esta batalla de la fe para arrebatar a Sergio Paulo de allí, de este hombre de Limas, de este Bar Jesús. Entonces, lleno del Espíritu Santo, fija bien los ojos.
para llamar la atención específicamente de este agente, de este enemigo de la obra de Dios. Y mire lo que le dice, que es muy importante, y se lo dice en alta voz con admiración: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Un lleno del Espíritu Santo reconoce cuando el contrincante lo que está lleno de maldad, cuando está lleno de engaño, y ni el engaño ni la maldad pueden contra una persona que está llena del Espíritu Santo. Entonces le revela su verdadera naturaleza. Él utiliza la palabra Bar Jesús, la palabra aramea hijo de Jesús, como la palabra Barrabás, que significa hijo de Dios. Como hijo de Jesús, y le dice: no hijo del diablo. Su verdadera naturaleza, escondido en un nombre que lo único que trae es confusión, porque él es un falso profeta. Y el falso profeta no se identifica como falso. Según la porción de segunda a los Corintios capítulo 11, así como el diablo, siendo diablo, se disfraza como ángel de luz, sus ministros hacen lo mismo. Mira qué lindo nombre, Bar Jesús. Pero es un mago, pero es un falso profeta, pero es un hombre lleno de todo engaño y de toda maldad. Es un hijo del diablo. Y es enemigo de toda justicia. Regularmente así es que nosotros lo identificamos a Satanás, al diablo, al dragón, a la serpiente antigua. Regularmente en el ámbito de la iglesia cristiana, de la congregación cristiana, le llamamos el enemigo de la justicia. El enemigo de la justicia. Así definimos a Satanás, como el enemigo de la justicia, como el enemigo de la obra de Dios. Y eso le dice enemigo de toda justicia. Entonces está declarando su verdadera naturaleza, que solo se puede declarar desde el litoral de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. No comenzamos hoy, hermanos. Tenemos varios capítulos, desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, estudiando poco a poco, poquito a poquito, paso a paso, la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia que tú la ves que comienza en oración, unánimes, como un solo hombre, como una sola mujer, como una sola persona. Todo el liderato, los apóstoles, la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús, las mujeres, muchos discípulos, 120 a lo menos. Pero todo el tiempo orando, clamando, resolviendo los problemas bajo la dirección de la palabra de Dios, porque tuvieron 10 días sin la presencia corporal de Cristo y sin la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Pero lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino es tu palabra. Entonces Pablo, desde este litoral, puede identificar la naturaleza de este enemigo, que es un agente del diablo que quiere poner una distancia entre la palabra de Dios y Sergio Paulo. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Porque es que el Evangelio es bueno. Es que el Evangelio es luz para revelación a los gentiles. Es luz para la gloria de Israel, pero también aquellos que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. No habrá oscuridad para los que han estado siempre en tinieblas, porque resplandece, como lo dice Juan capítulo 1, la luz del mundo. Jesucristo venía a este mundo. Que voluntariamente los oyentes acepten la luz, o que las rechacen y amen las tinieblas porque sus obras sean malas. Esa es su decisión. Tú no piensas cesar en trastornar los caminos rectos del Señor. Así hay mucha gente. Y a veces hay personas dentro de la iglesia que trastornan, que son estorbos a la obra de Dios. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Wow, ese pasaje que dice que cuando el hombre peca contra el hombre, tienen abogados, pero cuando falla contra Dios, ¿quién lo defenderá?
¿Quién lo defenderá cuando la roca es el Señor? Y los que caen sobre él se desmenuzan. Y si la roca cae sobre ellos, lo desmenuza también. Tú sabes lo que es estar en contra de Dios. Ahora el Señor está contra ti. Y serás ciego. Y no verá el sol por algún tiempo. Porque es una medida disciplinaria para tratar de rescatar a este hombre. Como pasó en 1 Corintios capítulo 5. De aquel sinvergüenza que estaba conviviendo con la esposa de su papá. Y eso era tolerable en la iglesia. Y él lo entregó al diablo. Como a otros también que lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, para tratar de reivindicar la fe que en ellos hubo en algún momento. Dice que inmediatamente cayeron sobre Bar Jesús, sobre Elimas, oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahora pedía ayuda. Ahora suplicaba a alguien que lo conduzca hasta su casa, que lo llevaran donde su familia. Esa es la sentencia para aquellos que se oponen. Porque es que Cristo lo dijo demasiado claro en Mateo capítulo 16. Que sobre lo que el apóstol Pedro acababa de confesar, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, sobre ese fundamento se fundaba la iglesia, y que la puerta del infierno, del Hades, del mismo enemigo, no podrán contra ella. No podrán contra ella. Y todos aquellos que se levantan contra la iglesia pagan con un precio muy alto esa decisión. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Porque Sergio Paulo está viendo, Sergio Paulo está oyendo. Entonces dice, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Creyó en quién? ¿Creyó en qué? Primeramente cree en el Señor Jesucristo, porque Él quiere que le hablen la palabra de Jesucristo, y el Señor está respaldando el testimonio de Bernabé, el testimonio de Pablo, allí en Chipre, específicamente en Pafos. Y este hombre cree la doctrina del Señor, pero él cree de manera maravillada. Maravillado él de la doctrina del Señor Jesucristo. Cómo estos poderes malignos no pueden cuando hay un pueblo que se levanta. Por eso es, queridos hermanos, que parte de la escritura de 1 de Timoteo capítulo 2, a lo menos los primeros 5 versículos, es una dinámica de oración que el creyente, que la iglesia tiene que practicar en el día de hoy. Dios quiere que levantemos las manos y oremos por todos los hombres, porque es que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento para que algo bueno, como los caminos rectos del Señor, no les resplandezcan a estas personas. Entonces tenemos que orar por todas las personas, especialmente por los que están en posición de liderazgo en la nación, por los que son gobernantes, los que son jueces, los que son líderes en el arte, en la cultura, en el deporte, en la economía, en la finanza, en la ciencia, en la tecnología, aún aquellos que nos lideran en el evangelio, para que puedan tomar excelentes decisiones, porque si el diablo lo toma como instrumento, entonces ellos son los que fomentan la maldad y el engaño, la corrupción dentro y fuera de la iglesia, en la sociedad y en todas partes. Pero cuando un gobernante acepta a Cristo como Señor y Salvador, dice que las personas se gozan, que hay gozo en la provincia porque una persona justa esté gobernando. Dice que a Dios le gusta que oremos porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, incluyendo a Bar Jesús, a este Elimas el mago, incluyendo a Herodes el Grande, incluyendo al peor de los enemigos. La iglesia de Jesucristo es un agente de transformación, un agente de bien y no un agente del mal. Así que queríamos compartir esta parte para luego seguir nuestro recorrido en el capítulo 17 del libro de los Hechos y continuar con la historia, con la iglesia del Nuevo Testamento. Así que le damos muchas gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos dio y a ustedes también por la atención prestada. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima ocasión.